Lunes de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados. Esta noche en Lunes de Mina, la izquierda y el gobierno. La campaña de persecución y desprestigio emprendida por el gobierno contra políticos de izquierda está a la orden del día. Pero, ¿qué hay de cierto en todas estas acusaciones? ¿La izquierda está vinculada al EPP? Hoy, referentes de partidos de izquierda responden. Ellos tienen la palabra. Rafael Filisola, presidente del PDP. Esperanza Martínez, del Frente Guazú. Y Camilo Suárez, del PMAS. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo ya estoy bastante primaveral, como se habrán dado cuenta, ¿eh? Porque toda con flores aplicadas, color naranja. Ya estoy bien de primavera, ¿eh? Bueno, ya sabés que vestida como siempre por Tinola Borbón. Fíjense qué precioso el detalle de las flores, pero no sé quién me puede poner. Ahí está. Qué lindo, ¿verdad? Unas flores aplicadas, ¿eh? Y con unos brillitos, ¿eh? Bueno, ya sabés que si querés consultar con Tinola Borbón, podés hacerlo al 021 52 50 60. Y en el Facebook Tinola Borbón S.A. Ahora sobre todo que se vienen las grandes fiestas de primavera. Andá y vas a estar espléndida, como una reina. Vas a entrar a un lugar y vas a decir, aquí estoy yo, ¿eh? Todo gracias a Tinola Borbón. Bueno, y también Victoria Joyas. También justamente para los regalos famosos, para las debutantes. Andá a Victoria Joyas. En Luque queda ahí, en la avenida General Aquino, frente a la plaza de Luque. Y en Asunción queda en Senador Long, casi Lilio, ¿eh? Victoria Joyas en Facebook, acá está. Chin, qué lindo, ¿verdad? Espectacular. Mi conjuntito. Bueno, y Joseph, el Imperio de la Belleza, todo. Ahora Joseph inclusive ahí en Vía Vela, y bueno, casi en todos sus lugares, pero en Vía Vela y en la Casa Central, tiene un espacio especial para novias, para debutantes, ahora justamente que viene septiembre, que estamos en septiembre, perdón, quinceañeras, un lugar así espléndido para vos. Así que andá para estas fiestas a Joseph, Casa Central, Avenida Fernando de la Mora, al costado de la terminal, y Vía Vela ahí sobre España frente a Paseo Carmelitas. Bueno, o cualquier Joseph, porque en todos lados estarás atendida espléndidamente. Bueno, los invitados de hoy, la senadora Esperanza Martínez, presidenta del Frente Guazú, esa es la figura, presidenta del Frente Guazú también a la vez. ¿Qué tal, Esperanza? Gracias por venir. ¿Qué tal, Mina? Un placer estar contigo. Saludos a Rafa y a Camilo. Rafael Filisola, ex ministro del Interior y actual presidente del PDP y obviamente esposo de Cide. Es lo máximo, ¿verdad? Me parece que ese es su máximo cargo. Quedé reducido, no reducido, quedé ya en ese cargo. En ese cargo, honorífico. Fundamental. Por favor. Un gusto, Mina, estar contigo. Gracias. Y Camilo Suárez, periodista, ahora tengo que presentarlo también así, por favor. Periodista traidor, porque se fue a otro medio, ¿verdad? Y dirigente de la cúpula, digamos, dirigencial del PMAS, que no me acuerdo cómo se llama, si es secretariado o es comisión directiva, ¿cómo se llama? Ya me pusiste demasiados títulos, así que uno más ya es suficiente. Pero mira que, gracias por lo de periodistas, ¿eh? Ah, ¿por qué? Porque dentro del gremio no me aceptan como periodista. Ah, ¿no? Pero ojo que hoy se están empezando a dar pases y movidas en los medios, así que tenés que estar atenta, ¿eh? Estoy totalmente atenta. Ahí... En cualquier momento te vaya a golpear otra vez. No, pero del nuevo rumbo sí que quieren volver al antiguo rumbo porque había sido que no todo era color de rosa en los nuevos medios rumbos del señor presidente. Claro, y eso que pero hoy le eché en cara
nuestro querido Enrique Vargas Peña. Le dije, ¿qué te dije? Yo tenía razón, Enrique, decime nomás ya. Sí, tenías razón. Bueno, vos ya directamente no tenés que hacer nada, Enrique, vos me tenés que llamar. Esto está bien, esto está mal, y directamente hacer lo que te digo. Mira, en abril de 2015, sí, cuando la familia Cartes compró la 970 La Nación, yo estaba trabajando allí y renuncié. Exacto, renunciaste. Y yo creo que yo recuerdo que hablé con Enrique, Sí. tengo un trato personal muy bueno con él, y me dice, ¿por qué vas a renunciar si ellos están comprando para crecer dentro del mercado de las comunicaciones? Le dije, Enrique, nadie es presidente de la República y compra un medio para ganar plata, menos Cartes. Menos Cartes. Me dice, no, acá hay un negocio. No, le dije, buscan con otro objetivo. Y me dice, quédate, vos sos profesional, respeto tu decisión, no la comparto, pero yo me voy. Y renuncié en ese momento. Claro. Hoy estaba pensando, ¿qué hubiera sido si me quedaba en la 970 y tenía que trabajar? Porque si Enrique Vargas Peña le tuvieron que presionar así. A los 15 días ya, no ibas a durar todo ese tiempo tampoco, sinceramente. Yo le dije lo mismo a Enrique cuando me enteré que Cartes, o sea, el grupo Cartes, es imposible trabajar en el medio de un presidente de la República o de la familia del presidente. Porque, como yo digo, pues yo entiendo que de repente no puedes hablar mal del medio donde vos estás, ¿verdad? Pero bueno, no hablar mal de un individuo que es un empresario o lo que sea, bueno, por una cuestión de ética no hablas. Y si acomete alguna atrocidad, ¿verdad? Te vas, ¿verdad? Pero no hablar del presidente de la República no podés. O sea, ¿cómo no vas a hablar del presidente de la República siendo periodista? ¿Verdad? Y no podés hablar solo bien, ¿verdad? Entonces iba a haber siempre este problema. Pero bueno, después vamos a tocar el tema. Saludo a Jenny Domínguez. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y a todos los que están viendo Lunes de Mina a través de Red Guaraní. Están escuchando este programa a través de la 1000 AM en Radio 1000. Gracias por acompañarnos. Pueden opinar sobre el tema de esta noche en @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Quiero agradecer a la gente de Joseph por los tratamientos capilares de cada lunes y el maquillaje, y también, por supuesto, a la gente de Segolén Baitinola. Hoy ya tengo... Eso quería que te saques las manos para que vean después. Hoy ya el bordado. tengo un vestidito colección primavera-verano de Segolén Baitinola. Miren lo que es. Esto es lo que se viene Precioso. para la primavera y el Abrí verano. un poco la chaquetita ahí para que vean el miren, bordado. Miren lo que es. Miren el detalle del bordadito acá. Si quitamos el zócalo. Ahí está. Hermoso el detalle, ¿eh? Miren precioso. Lo que es. Realmente fabuloso. Colección primavera-verano de Segolén Baitinola. Muchísimas gracias a Tino y a Lucecita por las atenciones de siempre. Bueno, ahora vamos al tema de esta noche. En este informe les traemos los dichos por gente del gobierno, ministros y políticos oficialistas sobre los supuestos vínculos de la izquierda con el EPP. Desde el ataque a un camión de la FTC el pasado 27 de agosto en la zona de Arroyito, donde fueron asesinados 8 militares en manos del Ejército del Pueblo Paraguayo, las acusaciones de que este grupo criminal tiene un brazo político han sido sostenidas y replicadas por ministros del Ejecutivo y políticos del oficialismo. Días antes del atentado, el ministro Francisco de Vargas dijo esto. ¿Cuáles son los reclamos de algunos movimientos? Y vuelvo a enumerarlos en la parte que es, digamos, relacionada a lo que estamos hablando, Jorge. El retiro de la Fuerza de Tarea Conjunta del Norte y la liberación de los hermanos Morales, ¿verdad? Oh, qué coincidencia. El senador Pedro Arturo Santa Cruz, integrante de la misma bancada, el senador Yucio, la semana pasada pidió el tratamiento en el Senado del retiro de la Fuerza de Tarea Conjunta y ahora él se está movilizando para la liberación de los hermanos Morales. Discúlpame, te diría de esta forma, Jorge, para mí no existen las coincidencias en este hotel. Después del atentado, pero no como lo hace el EPP, y que no se puede negar de que proviene de la izquierda. Hay pruebas contundentes de este vínculo de parlamentarios con... Pero existen fotos, existen cursos, reuniones entre ellos, se fundaron partidos políticos, brazos logísticos, gente involucrada en secuestros, con gente de la izquierda. ¿O acaso ustedes no manejan eso? No podemos negar eso, de que gente del EPP tiene su brazo también dentro de algunos poderes del Estado. El EPP tiene dos brazos, un brazo criminal que es el narcotráfico y un brazo político que evidentemente el Frente Guasú. La relación y varias fotografías que estábamos siguiendo de muchos años atrás y aún ahora de gente ligada al EPP. Lo que está ocurriendo no es casualidad, una seguidilla de cosas
que nosotros estamos viendo, estamos notando y por sobre todas las cosas se están investigando. En el Senado, el senador Jorge Oviedo Matos reveló una conversación entre el senador Vince y el entonces obispo de Concepción, Zacarías Ortiz, donde le pregunta, senador Vince, y dígame, monseñor, Fernando Lugo, ¿qué tiene que ver con el EPP? Y suspira el monseñor Ortiz, mira al cielo y dice que me perdone Dios, pero está metido hasta el pescuezo. En las últimas semanas, el gobierno reforzó el discurso de que el grupo criminal tiene apoyo político del Frente Guazú y del Partido Democrático Progresista. Le preguntaron al fiscal general del Estado sobre estas acusaciones, a lo que respondió. Bueno, en primer lugar queremos decirle que el Ministerio Público es una institución seria. Para que nosotros abramos una carpeta tenemos que tener elementos que nos permitan por lo menos considerar que se pueda dar esta situación. Y si algún ciudadano de la República tiene conocimiento de esa situación, y más que tener conocimiento de esa situación, tiene elementos que para él signifique que una persona o X persona esté participando en un ilícito, sería de un ciudadano serio el colaborar con la justicia para que ese tipo de circunstancias se pueda aclarar. De que el EPP está ligado a la izquierda es una teoría que venimos escuchando desde hace muchísimo tiempo y cada vez va tomando mayor fuerza para el gobierno dicha teoría, aunque para otros son simples habladurías. Bueno, estas eran algunas de las aclaraciones y obviamente bastante sintetizadas, digamos, pero ustedes me imagino que más que yo, porque son los directamente involucrados en esta acusación, habrán escuchado todas, digamos, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿por qué, digamos, arremeten ahora con esta vinculación con un grupo, digamos, terrorista, criminal, ¿verdad? Entonces, no es que te vinculan, bueno, vos lo andás siempre con fulano, mengano, vos simpatizás, no. O sea, te hablan de un vínculo, que ustedes son el brazo político, ¿verdad?, de un grupo armado. ¿Verdad? Pueden que sean, ¿verdad? En todo caso, no sé cómo me lo dirán o me dirán, pero a ver, ¿qué dicen? A ver, ¿por qué el gobierno hace toda una campaña? Porque no lo dice cualquiera. Lo dice el ministro del Interior, lo dice que, bueno, pura casualidad no es que ustedes piden la, ¿cómo que se llama? El desmantelamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta. Que nunca se pidió. Que se le libere a los hermanos Morales, ¿verdad? Tampoco, nunca se pidió eso. Bueno, por eso, pero te digo nomás, es el ministro el que dice, te quiero decir, un ministro del Interior, o sea, no. Después lo dice un presidente del Partido Colorado, ¿verdad? Lo dice un ministro de Industria, o sea... El comunicado de la Junta de Gobierno. Ah, también. Dicen, Después también mencionan, no mencionan con nombre y apellido, o sea, no mencionan al PDP o al Frente Guazú explícitamente, pero se entiende en el contexto del comunicado. Me dijeron, y yo no escuché, lastimosamente ya no tuve tiempo de traer la grabación, que también el asesor político, Filártiga, también dijo lo mismo en la Junta de Gobierno, ¿verdad? Leite, sí, por eso dije el ministro de Industria en 2 ocasiones, o sea, se ratificó, ¿verdad? Por eso digo, o sea, a ver, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué esto? O sea, evidentemente, yo creo que esto se enmarca, bueno, acá hay creo que 2 cuestiones. Una es el fracaso del gobierno, para empezar. O sea, el fracaso del gobierno y tienen que generar distracciones. Y 2, yo creo que es un afán de descalificar a sectores políticos que por alguna razón ellos sienten, con relación a los cuales ellos se sienten amenazados. Yo creo que son 2 cuestiones, un afán de descalificar a sectores políticos que a ellos evidentemente les molestan, porque es una cuestión así muy selectiva, nombres y apellidos, 2 sectores políticos en particular. O sea que son una competencia fuerte para el gobierno, en síntesis, entonces. Yo creo que sí, y sobre todo también se dan en un contexto donde ellos están atacando a senadores fundamentalmente. Senadores y los partidos políticos a los cuales representan esos senadores y senadoras que tienen una posición crítica al gobierno. Es más, todo esto empieza cuando se discute el modelo de seguridad que está siendo aplicado en el norte y se pone en tela de juicio la efectividad de la Fuerza de Tarea Conjunta y se pide una audiencia pública. Que te digo, se han hecho muchísimas, cuando nosotros fuimos gobierno hemos hecho muchísimas audiencias públicas
no digo en Concepción o en Santa Rosa de la Guaraví, donde se planteó en esta ocasión. En Curuzú de Hierro se hacían audiencias públicas, en Huañandú se hacían audiencias públicas. Entonces, cuando se plantea que el gobierno vaya y le escuche a los pobladores, que escuche los reclamos, que vea cómo se sienten, ahí empiezan todas estas descalificaciones a lo que cuestionamos un modelo de seguridad que está fracasado. Camilo, ¿cómo interpretas vos esto? Mira, a ver, esto es lo que sería un chivo expiatorio, que en la tradición cristiana es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Le sacrifican a otro, buscan sacrificarle a otro para no asumir ellos mismos sus propios pecados. No es que tenga una especie de iluminación religiosa, pero lo que pasa es que es un mismo mecanismo que vienen utilizando estos sectores ultraconservadores que hoy están representados en el cartismo. Déjame hacerte una reconstrucción histórica. En el 2008, el fiscal hoy en día, devenido en hipster, creo que le llaman, Ortúzar, Rogelio Ortúzar, en ese momento era el que dirigía toda la campaña de desprestigio y acusaciones en contra de Fernando Lugo, la Alianza y compañía. A mí me acusaron, recuerdo que vos me entrevistaste al aire, porque él decía, tengo pruebas en contra de Camilo Soares. Oscar Tuma presentaba acusaciones que supuestamente estábamos vinculados a los grupos guerrilleros. Incluso sacaron una publicidad en ese momento que decía, la guerrilla ya tiene cura, y mostraban la foto de Fernando Lugo. En el 2010, después de que Fernando Lugo había asumido la presidencia de la República, algunos sectores ultra reaccionarios, como el ultracatólico Partido Patria Querida, a través de su diputado Olga Ferreira, Soler y compañía, me habían denunciado a mí que estando en la Secretaría de Emergencia le daba víveres al EPP y presentaron incluso una grabación de un militar con una toalla, con la voz distorsionada y decía, yo tengo prueba de que Camilo le da víveres al EPP. ¿Qué hice en ese momento? Yo me presenté ante la Fiscalía, investíguenme, Rafael era ministro del Interior, me presenté ante Rafael, investíguenme. Después de un par de meses el juez, creo que Amarilla es el apellido, dijo, acá no hay nada, esto es una tontería. En el 2013 otra vez volvieron con la misma cuestión remanida. Y en el 2015, el año pasado, cuando era la campaña electoral, yo recuerdo que estaba trabajando en Radio Milmina, ¿te acordás? Sí. Vos me veías todos los días. Sí. Pero yo era centro de ataque en ese momento y decían la vinculación. La campaña de Ferreiro. De Ferreiro, el EPP, Camilo. Incluso que le fue muy mal con esa campaña. La semana previa, la familia de Bernardi lamentablemente se prestó a esta basura de campaña negativa, diciendo sí, porque fulanito, sultanito, menganito. Patético. ¿Y ahora qué pasa? Llegando ya al 2016, hay un hecho que es absolutamente indiscutible, que es el parteaguas. ¿Recordás vos que yo te llamé ese jueves a la mañana, te dije, Mina, quiero hablar contigo, porque es la única radio en toda la radiofonía nacional que está hablando del tema, no del momento, el que va a ser un antes y un después en la política paraguaya. Sobre el tema de la reelección. Sobre el tema de la reelección, que tratan los senadores y dan un golpe violentísimo. Increíble, sí. Tanto le golpean que vienen absolutamente confundidos. Cuando HC estaba volando a México, entierran la reelección. Cuando estaba por aterrizar, el golpe en el norte con los Arroyito. Y llegan y es una resaca mal curada que no saben para dónde golpear. Entonces dicen, ¿qué hacemos? Y busquemos a alguien para expiar nuestros pecados. Porque si nosotros salimos a decir, nos cagaron el plan porque ya no es reelecto, y mostramos que somos un fracaso brutal porque matan 8 jóvenes militares llevando una rueda para reparar en un camión que ni siquiera era de combate por negligencia y displicencia de su comandante, entonces no van a decir que tenemos que irnos al gobierno. Entonces, ¿qué hacen? La mejor defensa del ataque. Y sale de Vargas, que parecía, discúlpame, pero parecía una persona sometida a los efectos de algún narcótico hablando, diciendo disparates de arriba a abajo. De arriba a abajo, porque te voy a decir una cosa. Culpar a Camilo de ultraizquierdista, amigo a Guanarrón y compañía, bueno, sí, tengo fotos con ellos. Ahora, Rafael Filisola. Sí, es lo que yo le dije al ministro, pero después se dijo, en mi radio por lo menos, no sé, hace un discurso en cada radio, pero en mi radio, yo le dije, escuchame ministro, le digo, vos podés decir, decir es una loca, decís que podés decir también, Rafael se quedó con 8 helicópteros, están todos en su casa, eso bueno, y que cada uno sospechará hasta que se pruebe lo contrario, etcétera, etcétera. Pero vincularla a decir, y a Rafael con un grupo armado y con el EPP encima, le digo, o sea, vos sabés quiénes son ellos, le digo yo, y sabés perfectamente que jamás estuvieron en la lucha armada, ni intentaron, ni mucho menos. Entonces, no, eso es cierto. Yo no creo que ellos estén... Esa sobreactuación. Y mira, finalmente te digo, para cerrar mi intervención en esta parte, lo peligroso de todo eso es que vos, Mina, Esperanza, Rafa, la gente que está en el mundo, ellos mismos, Leite, Carte, ellos saben que es mentira y saben que es una operación política.
¿Para qué? Para tratar de ganarse la opinión pública, que está con miedo, claro, atemorizada. Sí. Pero lo peor de todo es que se muestra que están absolutamente perdidos. Lo que a mí me preocupa, lo que a vos te preocupa, lo que a nosotros nos preocupa, que sabemos qué es lo que está pasando, es que los tipos no tienen la menor idea de cómo enfrentar este problema. Claro. Esperanza, vos qué decís antes, o sea, ¿cómo lees este ataque, digamos, del gobierno a ustedes y al Frente Guazú otra vez aún más, ¿verdad? No, comparto las reflexiones de los compañeros, pero hay que entender que en realidad cuando llega Cartes, llega luego con un modelo, digamos, autoritario. Fíjate que él tuvo una votación, la más importante en los últimos años, un presidente que llega con una legitimidad del voto importante, que tenía mayoría en las dos cámaras, ¿verdad? Y a los pocos meses comienza a tener disidencia en el Senado y comienza a crear guerras con todos. Si no eran los funcionarios públicos, es el Congreso, los seccionaleros, los disidentes. O sea, es una persona que en realidad no tolera el disenso, no tolera la crítica, es una persona autoritaria y tiene un entorno autoritario estronista. Hay que mirar nomás algunos especímenes de su equipo nacional y uno los conoce muy bien, ¿verdad? Sus historias, etcétera. Entonces, en realidad, el presidente como característica personal, evidentemente, es una persona con poca tolerancia, es una persona autoritaria y ha marcado eso desde el inicio de su gobierno. Ahora, esta crisis, ¿cómo se da? Y fíjate, ¿y por qué esta acusación de vincularlo con el EPP, digamos? Claro, o sea, porque intolerante ya sabemos que claro, es, entonces, etcétera, ¿por qué los vinculan con el EPP? Y claro, porque es la acusación, acordate de que... ¿Cuál es el objetivo? Y el objetivo para mí, más que en realidad amedrentarnos a nosotros, es amedrentar a la población. Es la vieja estrategia de la guerra psicológica. ¿Qué es la guerra psicológica? En realidad, atemorizar a la gente, establecer propaganda política, porque esto es una propaganda del gobierno encarada por máximas autoridades del gobierno. Y no bastaba lo zurdito, no bastaba lo izquierdoso, no bastaba. Entonces, ¿qué es lo que la gente teme? A la violencia, ¿verdad? A la violencia, al terrorismo, a grupos armados, a grupos violentos. Entonces, en realidad, esa es la campaña de desprestigio. Claro, entonces. es una campaña de desprestigio. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar? Pero no solamente, ¿sabes qué es lo más preocupante? Mira, no es solamente contra el Frente Guazú o contra el PEMAS o contra el PDP que pudiéramos haber tenido actuaciones o no en algún momento. En realidad, esto es amedrentamiento para la gente, no te metas, ¿verdad? Aquí van a venir movilizaciones, esta semana tenemos movilizaciones de estudiantes, secundarios, universitarios, movimientos. ¿Qué dice ya el ministro del Interior? No, estos son los que van a hacer movilizar a los campesinos. Por lo tanto, si hay una movilización campesina, eso ya es parte de la estrategia armada del EPP a través de su brazo político, etcétera. O sea, esto es una orquestación realmente para controlar. Pero lo que yo le pregunto, eso último, es una orquestación, con el objetivo de, qué sé yo, difamarlos, amedrentar, porque ustedes son una fuerza política que son competencia para ellos, o sea, puede ser inclusivo ahora, en realidad se prepara una cacería de brujas en relación al tema... porque bueno, todas aquellas personas vinculadas al MP tienen que estar presas, ¿verdad? Entonces, pero me contestan luego de la pausa, a ver si ese también no puede ser el objetivo. Bueno, en Achón ya sabes que te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas, accesorios. Mira, tenés la cocina de tus sueños, o el dormitorio de tus sueños, los placares de tus sueños. ¿Qué esperas? Anda a la avenida Mariscal López, esquina de Emeterio Miranda, o llama al 607-999 y deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Pone atención a esta propuesta de residenciales Quintas de Emboscada, un espacio a solo 31 kilómetros del centro de Asunción, zona de pleno desarrollo de infraestructura vial. Ustedes saben que se está ampliando toda la ruta de acceso norte, ruta 3,
alto respeto al medio ambiente, ideal para momentos de descanso y esparcimiento familiar. Consulta llamando al 752-769. Busca La Loteadora en Facebook, en todo lado, y llama. Tu inversión más inteligente y segura en la vida, La Loteadora Inmobiliaria. Pausa y enseguida volvemos. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar, o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Realiza tus compras en supermercados y tiendas o paga en los más de 5.000 comercios adheridos. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, pensás en construir, ya sabés, Mateco, la solución, porque tenés un stock permanente de cemento, varilla, arena, piedra, productos cerámicos, todo con calidad y cantidad garantizadas. Además, alquiler de equipos, grúas, contenedores y todo lo que precises con respuesta inmediata. Desde el cimiento hasta el techo, Mateco, la solución. Encontrás todo en un solo lugar, Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Yala, teléfono, anotá, 501-700, Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Lastimosamente se me va el tiempo, entonces tengo que adelantar en realidad las preguntas porque no quiero dejar de preguntarle esto. ¿Existe o existió alguna vinculación, digamos, anteriormente de ustedes con militantes del EPP o con Arrón, etcétera? ¿Sabes por qué? Porque a mí me parece muy importante, los jóvenes, la sociedad en general, excepto nuestra generación y más arriba, pero inclusive aquellas personas que estuvieron metidas en la política, saben que en la época de la dictadura todos nos conocíamos y todos nos mezclábamos, digamos, ¿verdad? No había nomás selfie, por suerte, porque si no habría foto de todo, de Tito Saguier con Arrón, con Martí, ¿verdad? Yo, no sé, todos, porque realmente tuvimos miles de actividades en conjunto de lucha contra la dictadura, ¿verdad?
o movimiento estudiantil, etcétera. Yo estaba en economía, Ron estaba en economía, por ejemplo. Claro, un movimiento diferente, pero no importa, hacíamos frente, etcétera. Digo, porque es importante que la gente, que ustedes expliquen sus vínculos, si los tienen, digo, ¿verdad? Con algunas personas, porque esto no significa, efectivamente, que ustedes hoy sean el brazo armado del EPP. O sea, existe algunos compañeros y también puede existir la posibilidad que efectivamente así el EPP puede estar infiltrado en cualquiera de las organizaciones, ¿verdad? Policiales, militares, iglesia, o sea, el EPP puede infiltrar también. Por eso vamos a suponer que mañana encuentren la prueba que un chico del EPP trabaja en Radio 1000, te digo, obviamente no se vaya a trabajar en Radio 1000, pero digo, eso no significa que Radio 1000 sea el vocero del EPP, ¿entiendes lo que te digo? O sea, para mí es muy importante porque yo creo que ellos están, sinceramente, o temo que estén preparando una casa de brujas, porque, y vínculos de repente vos podés encontrar, así como podemos encontrar vínculos de, no sé, de miles de gente del gobierno, o el mismo Leite, por ejemplo, un cara dura para hablar de que los disidentes colorados y encima comen asado con la gente vinculada al EPP, que son ustedes, supuestamente, ¿verdad? O lo del Frente Guazú, concretamente, ¿verdad? Y digo nomás, Leite, que no comió asado, formó parte del gobierno de Oviedo, que mató paraguayos en el marzo paraguayo, ¿verdad? Y él sí que se asombra. O sea que cuando se usa la violencia como método de lucha por la derecha, llámese la dictadura, que obviamente usó la violencia, hay miles desaparecidos, muertos, etcétera. Entonces, no sé, Oviedo, ¿verdad? Usó la violencia, ahora digo, en tiempos ya de democracia. Leite sí que se llena la boca para decir que la izquierda está vinculada a un grupo armado. Y él estuvo también vinculado a un grupo armado, ¿verdad? Mira, lo primero que hay que decir muy claramente es que lo que hoy se conoce como el EPP tiene, o sea, la gente que después terminó formando el EPP tiene diferentes orígenes. Exacto. Algunos venían de partidos políticos, lo cual no significa que todo ese partido político haya estado, me refiero a Patria Libre, que todos los que formaron parte de ese partido hayan estado vinculados o hayan sabido que había un grupo que optaba por la violencia. Otros vienen del seminario, es mentira que éramos monaguillos de Lugo, esa es una mentira repetida miles de veces. Muchos vienen del seminario, que dice que la iglesia está con el EPP. No, atendeme, es más, ellos son expulsados del seminario. Ellos estaban en la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay, eran representantes del seminario ante la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay. Cuando yo era dirigente estudiantil, teníamos muy poco trato, ¿no? Pero le veíamos y fueron expulsados del seminario. Eso no quiere decir que la iglesia haya estado vinculada con el nacimiento del EPP. Es más, el Monseñor Zacarías me da mucha risa porque después de que le mencionan a él en un discurso, Zacarías Ortiz dice que, refiriéndose a las autoridades actuales, que son cómplices, o son incapaces o son cómplices. Entonces le sacan a Zacarías Ortiz cuando le conviene y no le citan cuando no les conviene. Y Carmen Villalba era activista de organizaciones no gubernamentales por los derechos de las mujeres. En Concepción, y otros vienen del movimiento campesino. O sea, no se puede decir esta gente está vinculada o viene, o sea, es gente que en algún momento, qué sé yo, se organizó, tuvieron y optaron por la violencia. Y lo segundo, que ahí sí yo quiero puntualizar, la violencia política en estos, a partir de, durante la dictadura con más razón, pero después de la dictadura, ¿de dónde vino? ¿Quiénes le asesinaron a Argaña? ¿Quiénes le asesinaron a Rosa Rodríguez? La asesinaron en la calle, la asesinaron enfrente al colegio donde le acababa de dejar a su hijo. O sea, la violencia, si vamos a hablar de violencia política en Paraguay, estamos hablando que provino de la derecha. Y los narcos. Que está vinculado a la política también. Y un último tema que yo creo... Que todos los días muere uno. Un último tema que a mí no me parece menor. Esto que se está viviendo en Pedro Juan, y no es solamente por las granadas contra la radio vinculada a la familia Acevedo. Esto que se está viendo, por primera vez la gente de Pedro Juan te dice, tengo miedo. O sea, siempre la gente de Pedro Juan te decía... No, eso solamente es lo que es un mito también, eso decían en Colombia. Pero eran menos antes, pero la gente no tenía en Pedro Juan hoy. Yo te digo, todos mis amigos, con toda la gente con la que yo hablo habitualmente que vive en Pedro Juan, hoy te dice que tienen miedo. O sea, al gobierno se le salió de control. Y después no me quiero decir, pero después te quiero dar 3 números que te van a ilustrar la irresponsabilidad de este gobierno en el manejo de la seguridad.
En relación al tema, porque justamente a vos te vinculan esencialmente, Camilo, porque eras de Patria Libre, ¿verdad? Eras de Patria Libre. A ver, en el 2003, cuando hubo elecciones presidenciales, se utiliza el membrete de Patria Libre. ¿Quién fue candidato a presidente de ese membrete? Gente del PT. Tomás Sayas, del Partido de los Trabajadores, que nada tiene que ver con Patria Libre. Exacto. Un montón de gente utiliza ese membrete electoral como una cuestión instrumental para participar en un proceso electoral. Ahora bien, yo 1000 veces en campañas electorales hablé, aclaré, porque siempre me hacen la misma campaña. Ahora en el 2015, cuando Mario Ferreiro era candidato, metían la misma cosa remanida, porque juegan mucho con esa política que ellos tienen muy introyectada, Mina. Por eso es que yo no creo que sea un accidente o un acaso. Lastimosamente el núcleo central del gobierno es un núcleo profundamente estronista. Solamente que no lo pueden reconocer, no lo pueden decir, porque no es políticamente correcto decir sí, soy estronista. Pero bien, el ministro Filártiga, por ejemplo, es una persona que no solamente no lo niega, sino que con orgullo dice sí, forme parte de ese proceso, yo no soy responsable de ninguna violación de derechos humanos, pero formo parte de eso. Ahora, vamos a suponer por un instante nada más que las fotos fueran elementos de prueba para vincularte con él. ¿Qué hacemos entonces con toda esa gente que incluso forma parte hoy del gobierno, como Eladio Loizaga, cuyos documentos oficiales de la Cancillería Nacional muestran que él en la década de los 70 formó parte del Congreso de la Liga Mundial Anticomunista? ¿Qué era la Liga Mundial Anticomunista? Era un grupo político, era el brazo político de lo que en ese momento era el operativo Cóndor. ¿Qué hacía? Secuestraba y mataba gente. En estos días se pudieron determinar las identidades de algunas personas que se encontraban en la agrupación especializada, enterrados. O sea que más Loizaga está bien. Eso, entonces Loizaga es el que le mató a esa gente, tengo que decir yo. Yo no puedo decir eso sin ninguna prueba. Ahora bien, claramente era una organización que apoyaba a gente que se iba a la escuela de guerra de Taiwán, a la escuela de Panamá, a entrenarse en técnicas contrainsurgentes para secuestrar, torturar y matar a opositores. Ahora bien, 10 años atrás moría Stroessner. Una semana después, la Junta de Gobierno del Partido Colorado, en una sesión solemne, le rinde 1 minuto de silencio. Una sola persona tuvo el coraje y la valentía de levantarse y decir, no, señores, al contrario, deberíamos pedir perdón. Aníbal Saucedo Rodas, que no sé ni por dónde anda ese señor, pero dijo, no, nosotros no podemos rendirle homenaje a Alfredo Stroessner. Entonces, todos aquellos que estuvieron rindiéndole homenaje póstumo al dictador son entonces cómplices y corresponsables. Claro, no, es categóricamente no, digamos. Porque están formados en la famosa doctrina de la seguridad nacional. ¿Qué es eso, Mina? Ante tu incapacidad, ante tu fracaso, vos no podés decir yo estoy fracasando porque me equivoqué hace 3 años. Tengo que crear un enemigo interno y en el enemigo interno volcar toda la culpa. No se trata de que seamos o no amenaza electoral para el 2018. Eso es lo menos importante. Lo importante aquí es decirle a la sociedad, señores, si estamos fracasando es porque ellos son culpables y nosotros somos víctimas de estos zurdos peligrosos. Se trata de eso, ese estronismo vergonzante del núcleo central de este gobierno. Ahora, vos sabés que a mí también me llama la atención lo siguiente de esto, digamos, de involucrar. Después vamos a hablar del Frente Guazú y el EPP, ¿verdad? Pero yo nomás cuando la política mundial, qué sé yo, no sé, es tratar de, digo, hasta en ese sentido son burros, te digo, ¿verdad? Porque van contramano a la historia, digo, porque cuando a nivel mundial se quiere atraer, digamos, a los grupos de guerrilla que hay en el mundo, qué sé yo, Colombia, vamos a poner el caso más concreto y conocido, ¿verdad? Con la FARC, todo el trabajo que hace la derecha, digamos, para tratar, ¿verdad?, de incorporarlos a la lucha democrática y que dejen la lucha armada. Y acá sí que ustedes que forman parte de la lucha democrática, que no están, que yo sepa, en la lucha armada, ¿verdad?, es como para empujarles. Yo creo que después de eso ustedes tienen que agarrar un fusil y irse ahí con el EPP, efectivamente, porque digo, ustedes que en serio, como izquierda, digo, ¿verdad?, son la izquierda que se incorporan, digamos, a debatir públicamente sus ideas, ¿verdad?, y hacer una competencia pública. Resulta que ellos les acusan de estar vinculados con la lucha armada, ¿verdad?, cuando lo que menos quiere la gente es vincular a la izquierda. Al revés, se quiere que la izquierda ya no esté más vinculada con la lucha armada, sino que se incorpore a la lucha política, digamos, ¿verdad? O sea, es insólito, va en contramano. No quiero nomás agarrar demasiado tiempo, pero ¿sabes que yo pensaba que ese sábado a la noche iba a ser Cartes al llegar de México? Y dije, aquí va a capitalizar esta desgracia.
Va a llegar y en el aeropuerto va a decir, llamo a todos los paraguayos y paraguayas sin distinción de partido a unirnos a esta causa nacional. Les convoco mañana a las 8. Y yo decía, y aquí por supuesto la oposición no se va a prestar y va a salir a decir que no se van a ir y allí Cartes va a tener. ¿Pero qué hace? No. Vos sabés que yo pensé, pero increíble. Yo no sé por qué. No, como política inteligente pensé esa, ¿verdad? Claro. Y yo dije, van a tener que acudir al revés. Pero Mina, cuando nosotros planteamos la discusión sobre la ley de las FTC, que es una ley inconstitucional, o sea, no puede un país estar en estado de sitio de hecho contra lo que dispone la Constitución durante 3 años. Se plantea una discusión, justamente se le da la opción al Ejecutivo de rectificar rumbo, y con eso viene también todo un apoyo político. O sea, el Poder Ejecutivo podía justamente aprovechar esa situación y llamar a un gran diálogo con los sectores parlamentarios, con los distintos sectores parlamentarios, y se le iba a decir que sí. Se le iba a decir que sí a todo. Claro, a los sectores parlamentarios, ¿qué hace la gente del gobierno? Les acusa que están vinculadas al EPP, les acusa a los disidentes también ahora que sí, que son amigos de ustedes, los vinculados al EPP, o sea, insólito te ves. Ahora, este tema de Fernando Lugo, que efectivamente lo de Fernando Lugo es casi más intenso que lo que hicieron con Camilo, digamos, ¿verdad? Porque obviamente Fernando Lugo estuvo vinculado a la iglesia. Y obviamente yo me imagino que un obispo en el interior, no sé, porque nunca viví, digamos, en el interior precisamente, pero obviamente se vincula también con todo el mundo, digamos, ¿verdad? Pero a ver, ¿en algún momento hubo o hay algún tipo de relacionamiento político con la gente del EPP, Esperanza? No, evidentemente, Fernando, hay que reconocer que él estuvo de obispo por mucho tiempo, en el momento en que San Pedro, como siempre, fue el epicentro, digamos, de los movimientos sociales, de la lucha por la tierra, de cierres de ruta. Han habido asesinatos de campesinos en ese proyecto de lucha por la tierra. O sea, es una zona en que en realidad siempre ha sido muy importante el tema de la organización, la movilización como estrategia de lucha. Por eso la iglesia también tiene mucho que ver. Y la iglesia ha estado acompañado, o sea, cuando hay un evento en el interior del país, hay un cierre de ruta, cuando hay algún conflicto, siempre es la iglesia la que acoge, se hace en la capilla, primero hasta por el espacio, ¿verdad? Y como suele decir Fernando, no sé, cuántos jóvenes yo habré confirmado, por ejemplo, ¿verdad? Todos han pasado porque culturalmente la iglesia es el centro de todo. Es el centro de todo, y más aún en el interior del país. Ahora, es increíble cómo se utiliza el tema de las fotos y de toda esta historia de Patria Libre, se traen los cuadernos de hace, no sé, de la década del 90. Pero, por ejemplo, en ningún momento se hace acuso de recibo que en este momento hay fotos, por ejemplo, del presidente Cartes y de su entorno con el narcotráfico. Chissano, prófugo de la ley, ¿verdad? Prófugo, aparece a visitarle al asesor del presidente Cartes el año pasado. No estamos hablando en los 90 cuando él era adolescente. No, el año pasado. Él tiene fotos con una cantidad. Pero por supuesto que nadie, no va a ir el fiscal general ni el Frente Guasú va a sacar un comunicado para decir a la pucha, este señor es el encargado, ni hizo que se produjera la muerte de fulano ni de mengano. Pero para eso no es importante la foto. Pero para el tema del Frente Guasú, para el tema del PDP, del PEMA o lo que sea, y son las mismas fotos, salen desde la década de los 90, ¿verdad? No sé, que Hugo Richard participó del Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo es un espacio político que toda la izquierda, imagínate el PT, después fue gobierno y Lula participaba. Claro, y si uno mira el desarrollo político de los que en aquella época formaron parte realmente de la lucha armada como una decisión política, han sido presidentes. El Pepe Mujica estuvo 11 años preso, ¿verdad? Y fue parte de la lucha armada y hoy ha sido uno de los mejores presidentes que tuvo el Uruguay. Y nadie dice, no, pero hace 90 años él hizo años 80, lo 70. mismo con Dilma, o sea, lo mismo con la Bachelet. Son todas personas que formaron parte de movimientos armados de lucha contra la dictadura. Que formaron parte de movimientos armados en su juventud, en un momento político muy difícil especial en la región, en donde realmente
prácticamente la lucha armada se convirtió como una única estrategia vista en ese momento por los actores de ese momento ante dictaduras feroces que hacían desaparecer, torturar, y que hoy científicamente con este hallazgo de Guaycurú se puede, claro, bueno, ¿será que es cierto? Pero ahora entonces, en realidad, a mí lo que me preocupa, Amina, es tu reflexión. Esto es una propaganda política, esto es en realidad un telón para poder hacer una persecución de las luchas sociales. Este gobierno volvió a imputar, por ejemplo, a los estudiantes que fueron a hacer una sentata frente a la ministra de Educación. Los espiados militares. Volvió el artículo de la perturbación de la paz pública, la famosa ley 209. No me acuerdo cuánto. Entonces, en realidad, a mí lo que me preocupa es que, por un lado, esto sea en realidad una cortina también para, como decía Camilo, todos los que están en contra del gobierno, todos los que se oponen a un gobierno que en realidad los 3 años no tiene que mostrar, ha fracasado en términos de sus políticas y ha fracasado como propuesta política, porque en realidad para mí el mayor problema del presidente Cartes es no poder ni siquiera articular con su frente interno. Él ni siquiera ha podido consolidar al Partido Colorado. Él ha creado enemigos en sus propias filas, ¿verdad? Y de manera sistemática, ¿verdad? Entonces, si esto es para la lucha, ojo, que la gente entienda de que ante estas amenazas hay que ser más fuerte, hay que salir a las calles. Yo decía, estaba pensando en venir con una remera con la cara del Che, más o menos, para que sepan que esto no está prohibido, porque el ministro Riera entró a una escuela buscando, dice la foto del Che Guevara. ¿Y si lo encontraba? Eso iba a ser un delito. Hoy la UNESCO ha declarado que el Che es patrimonio de la humanidad. Entonces, y la otra vertiente aún peor, ¿será que están preparando, ¿verdad?, una persecución real, ¿verdad?, crear pruebas, porque no es muy difícil. No es muy difícil, ¿verdad?, aparecer. Yo hoy le decía al fiscal general en la entrevista que tuvimos cuando le llevamos el documento. A ver, ¿qué hicieron hoy? Yo quiero decir, esa parte de la fiscalía y lo mismo lo que hicieron ustedes, y a ver qué piensan hacer ustedes. Tengo que dar una pausa, si no ahí me matan. Pero yo quiero saber, bueno, y ante esto, digamos, ¿qué van a hacer ustedes? O sea, ¿cuál es la respuesta que dan ustedes a esto que estamos analizando? Antes les digo que en Pharmacenter quieren seguir siendo parte de tu vida, cuidando la salud y además esos pequeños grandes gestos del día a día que hacen la diferencia de lo que más importa. Juntos seamos parte de ese cuidado. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Bueno, navega a máxima velocidad, estés donde estés. Conseguí mañana mismo tu chip 4G de Tigo. Llevas tu chip normal y te cambian por el chip 4G en cualquier sucursal de Tigo gratuitamente. Y empezá a vivir la experiencia 4G LTE de Tigo con la red más grande y poderosa del país. En Tigo, el centro sos vos. Pausa y volvemos. Mientras sus gordas madrastras les preparan de beber, también contamos con la idea. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida.
Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo que pase de largo. Bueno, sonreí, te presentamos ContiFlash. Ahora tu préstamo es más rápido que una selfie. Acércate a las sucursales del Banco Continental y solicita tu préstamo de 5 a 20 millones hasta en 36 cuotas. Para más información ingresa a www.bancocontinental.com.pi y entérate más sobre este producto. A ver, ¿qué hacer, digamos, ante esta campaña desatada por la alta jerarquía del gobierno, el primer anillo de Cartes, ¿verdad? ¿Qué respuesta dan ustedes? O sea, a ver, ¿qué hicieron? Sé parte de lo que hicieron ustedes y quiero que cuente, pero a ver, ¿qué van a hacer? ¿Qué hacen? Nosotros, en primer lugar, hoy llevamos al fiscal general del Estado una nota en donde colocamos todas estas frases y todas estas expresiones. Nosotros el Frente Guasú. El Frente Guasú, ¿verdad? Y lo que le decíamos al fiscal general del Estado, al provenir estas acusaciones de altas figuras ligadas al gobierno que hacen acusaciones tan serias, le pedíamos que en las causas que están ahí abiertas se les llame a ellos a que vengan a ofrecer las pruebas correspondientes o finalmente se termine con esta situación, ¿verdad? Y te diría, Mina, que hay sectores mismos dentro del Frente Guasú, compañeros de algunos de los partidos, porque somos una concertación, que están en desacuerdo con esto y no me decían Esperanza, y con ir al fiscal, porque dice uno, ir a ponerse al fiscal general en este país, ir a presentarse a la fiscalía, nunca sabe qué garantías tiene, ¿verdad? Porque en realidad hay temor. Pero está bien, porque ¿verdad? Pero si digo nomás que hasta esa ¿cierto? duda entra. Sí, por otro lado, nosotros estamos haciendo una relatoría de todos estos hechos, porque para nosotros esta es una campaña del gobierno. Es casi, te diría, como una campaña de guerra psicológica del gobierno con altas autoridades. Podemos encasillarlo hasta como terrorismo de Estado. Entonces lo que vamos a hacer es una relatoría tanto para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como a la Relatoría de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque ellos en realidad recogen permanentemente las voces de la sociedad civil, de cualquier sector, y sabemos que en un momento dado, anualmente, el Estado paraguayo es evaluado por estas instancias. Sabemos, por ejemplo, que CODEUPI también está haciendo denuncias sobre la indefensión de los defensores, valga la redundancia. O sea, hoy alguien va a ser abogado de una de estas personas que están imputadas por el EPP y ya es parte del EPP. El senador Yucio se fue a visitarle a los Morales, invitado en ese momento, ni siquiera fue una cuestión premeditada. Bueno, como senador, digamos. Claro, fue como senador. Ferreira, entonces, no sé, entonces, está vinculada a todos los delincuentes del país. Pues entonces, en realidad, se criminaliza de esa manera inescrupulosa. Y el otro elemento que para mí me parece más importante es propiciar
actividades, movilizaciones, actividades, que la gente entienda de que en realidad los derechos civiles y políticos y la guerra ideológica en el Paraguay está garantizada por la Constitución. Nadie tiene que tener vergüenza de militar en un partido político inscripto electoralmente en el Paraguay. Nadie tiene que tener temor de decir yo soy de izquierda, soy socialista, pero leí El Capital. Una campaña sistemática a través de medios de comunicación que ellos tienen, ¿verdad? Más sus voceros lo dicen en todos los medios, porque obviamente nosotros replicamos lo que ellos dicen, ¿verdad? Va a llegar un momento que va a pasar otra vez con lo que pasaba antes, que la izquierda era la lepra de la sociedad, sinceramente. Es el objetivo. Cuando sin embargo después se revirtió todo eso, viendo que había sido que ustedes no comen niños, que vos sepas tener gatito, tu hijo todavía vive, no le comiste a ninguno, ¿verdad? O sea, te quiero decir, eso que se había estigmatizado tanto a la izquierda, ¿verdad? Durante, obviamente, largas décadas de dictadura, ¿verdad? Y que se empezó de cero a poder tener una identidad, es decir, no, ser de izquierda significa que también se tiene dos patas, ojo y eso, ¿verdad? Y que se ganó muchísimo, digamos, inclusive dentro del gobierno de Lugo, digamos, que fueron gobiernos, no expropiaron nada, qué sé yo, ¿verdad? O sea, famoso. Cuando se empezó así, estábamos conversando con algunas personas y solamente en 2 momentos de la caída de Stroessner hasta ahora se dieron campañas de criminalización, de construir un enemigo interno y perseguirle. Uno fue después del marzo del 99, porque era una situación de ruptura y una confrontación que incluso hubo muertes. Y la otra fue después del golpe contra Lugo en el 2012, cuando creo yo se abre la gran caja de Pandora, porque a ver un poco, hay que ser un poco también autocríticos con nuestra propia historia. Horacio Cartes es producto directo del golpe contra Fernando Lugo el 22 de junio del 2012. No nos engañemos. O sea, quien le puso a Horacio Cartes como presidente de la República fue aquellos parlamentarios que votaron por destituirlo a un presidente legítimamente electo. Allí se abrió la caja de Pandora. En aquel momento, Mina, se venían de meses de construcción del enemigo interno. Ya en ese momento se hablaba mucho del EPP, los zurdos, que Ñacundaí, que esto, y boom, viene Curuguatí. Y Curuguatí es el gran mito fundador de Cartes como el salvador de la patria. O sea, allí se instala. Cartes es presidente de la República desde el 22 de junio del 2012, no del 15 de agosto del 2013. Esa es la realidad. Pero ¿qué me preocupa a mí? Que se construye todo este escenario en las vísperas de algún golpe. Porque con este discurso, me estaba recordando aquí un compañero de Ñandutí, me decía, con este discurso nadie gana elecciones, pero con este discurso se prepara el ambiente para un golpe. El viernes pasado, en el discurso... Por eso yo les preguntaba, en el discurso de aniversario del Partido Colorado me dio tanta pena el partido más grande del país, el que tiene más gente en el Paraguay. La mayoría de la gente es gente humilde y trabajadora del Partido Colorado, pero que esa cúpula que estaba en Capiatá decía, los senadores no quisieron, nos trancaron, recutú, y después algunos diputados salían a decir, y vamos a presentar otra vez. Si vos los diputados prepotenteas violentando la Constitución, decís, vamos a presentar otra vez, manejar la Corte Suprema, tener el comandante de las fuerzas militares, que violó todo tipo de garantías constitucionales, utilizás a militares para espiar a la población civil, y mirá, falta una cosita más nomás. Entonces lo que a mí me preocupa es que un ambiente parecido puede se usó ser, antes. Fíjate vos que preparar también ante el cuco del comunismo, ¿verdad? El golpe es la salida que todos quieren. Lo que pasa si vos te pones a pensar, ¿para quién está trabajando en este momento las FTC? Porque para la población no está trabajando. O sea, la vez pasada que la gente de Arroyito pudo hablar. ¿Qué es lo que decía la gente de Arroyito? No tenemos oportunidades, estamos en el medio, sufrimos los embates de todos lados. Entonces, ¿quiénes son los que se van y apoyan? Se van y apoyan una pequeña élite de la sociedad, se fueron los de la rural. Yo supongo que algunos de los de la rural, supongo que la gente que está en la cúpula, pues ni siquiera los integrantes, supongo que se van a estar beneficiando con protección militar, pero la gran mayoría no. Y vuelvo a lo que vos preguntabas, Mina, ¿qué nosotros hicimos? Nosotros nos fuimos y nos presentamos cuando en el gobierno, en un acto oficial, porque Ley te estaba hablando en nombre del gobierno, habla de que nosotros tenemos vínculos con esa organización criminal, nos vamos y le pedimos al fiscal especializado, al fiscal general adjunto, especializado en materia de antiterrorismo, que abra una carpeta fiscal y que le llame
a todos los que sostuvieron, al ministro del Interior y a todos los demás, a que justamente vengan y declaren y expongan sus evidencias, porque esto es muy perverso, Mina. Porque al final resulta, acá deberían estar realmente ellos. No van a venir, ¿verdad? Nosotros les desafiamos un debate. Que vengan y que digan. O sea, que nos acusen y se van a quedar diciendo pavadas. Pero no, hay que banalizar este debate, porque hubo mucha gente que tomó en broma el tema y nosotros justamente dijimos no. Por eso si a vos te catalogan como terrorista, quiere decir que te van a tratar como terrorista. Y acá no fue una cuestión al azar, no fue el discurso de Leite, fue un discurso leído. Fíjate vos, es tirarse contra algunos sectores políticos, dejarle al Partido Liberal fuera, aislar a una parte de la sociedad. Esa cuestión de la formulación del enemigo interno, o sea, formular el enemigo interno y como ese enemigo interno causa perjuicio, entonces estás libre de recurrir hasta inclusive a los abusos. Y también quiero volver a... Y lo otro que hicimos nosotros, ayer tuvimos reunión de conducción nacional del partido. En algún momento se dijo, bueno, vamos a dejar en stand-by, algunos dijeron, vamos a dejar en stand-by el proyecto de ley y las audiencias porque se está crispando innecesariamente el ambiente. Nosotros ayer ratificamos que como partido vamos a seguir impulsando las audiencias en la zona norte. O sea, y también ratificamos que no... Pero ahí decía, los titulares decía que el PDP ratifica ¿cómo se dice? Las audiencias. Y que no vamos a retirar la ley. Deshacer la eliminación, decía. No, al revés. No, pero te digo, por eso te estoy diciendo para al revés. Ratificamos, le dimos el apoyo a los senadores del partido y ratificamos la decisión de no retirar ese proyecto de ley. Que se discuta. ¿Sabe por qué? Justamente por lo que decía Esperanza Martínez. Justamente por lo que decía Pola. No hay que permitir, en este país, no hay que permitir que nos cierren la boca. O sea, tenemos que... Y te voy a decir, y esto solamente porque resulta que ahora nosotros tenemos que estar mostrando credenciales y el gobierno del cual nosotros fuimos parte enfrentó este problema y de una manera democrática y sin leyes especiales y sin el presupuesto que tiene esta gente. Y te voy a decir, para hablar de voluntad, porque la voluntad se refleja en el presupuesto. Presupuesto de la policía para este año. El año pasado 100.000 millones para inversiones. Este año 28.000, menos 73%. Le disminuyeron el 70% en inversiones. Mantenimiento, el año pasado 27.000 millones. ¿Quién le disminuyó? El Ejecutivo, el proyecto del Ejecutivo. 27.000 millones. 6.000 millones plantea. Mantenimiento, ¿con qué van a hacerle mantenimiento a los vehículos? 78% de disminución. Combustible, 50% de disminución. Dios mío, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo este gobierno con este presupuesto? O sea, tierra de nadie. Y te voy a decir una cosa más. No recuerdo si fue en el 2009 o en el 2010. No, pero estas cifras son reales. Acá traje el presupuesto. Hoy vino el comandante de la policía y el ministro. El 95% del presupuesto es para pagar salario. 95%. Pero voy a terminar. 5% para... Pero, Mina, en combustible, en alimentos, en inversiones, en cero. ¿Cómo no podés decir que el país está en guerra? Sí, y hablar de Churchill y de Google. Y disminuir todo esto. Pero te voy a decir una cosa más. Esto que ocurrió con estos jóvenes militares, yo no recuerdo si fue en el 2009 o en el 2010, pero ya en ese momento se le dio una directiva a la policía de que no entren solos en la zona roja, es decir, mínimo una caravana de 3 vehículos. Claro, esa es una directiva eso es algo que el Estado paraguayo aprendió hace 6 años. Por último, así cortito nomás, porque tengo que ir a la pausa. ¿Y por qué no le hicieron también una demanda por difamación y calumnia? No sé cómo se llama la ley esa, pero sí ya saben a lo que me refiero. Por calumnia, ¿por qué? Una demanda en lo civil, en lo penal, no sé cómo se hace, ustedes sabrán. Es una cuestión que no descartamos, pero realmente... Que ellos prueben la vinculación. Realmente nosotros le hemos desafiado a ellos a un debate y ellos han rehuido de ese debate. O sea, nosotros, es más, la fiscalía, donde son todos colorados, un 90%. El propio fiscal dijo que no hay nada serio, que por eso él no puede... pero que desestimen. Si no hay nada serio, o sea, nosotros, mira, yo me quedé hasta que nos dieron número de causa y todo lo demás. Entonces, o sea, no es que el fiscal salga en una conferencia de prensa y diga no hay nada. No, eso se llama desestimación. Yo quiero verla. En mi caso,
el juez Amarilla desestimó la investigación. Me fui ante la Fiscalía de Secuestro. Los mismos fiscales me investigaron, presté declaración y el juez Amarilla me desestimó. Pero a mí lo que aquí me preocupa es lo siguiente. Tenemos ya la pausa, pero hoy Horacio Cartes se reunió en el Palacio de Gobierno con banqueros, ganaderos, industriales, con la gente que es dueña de este país, diciendo que iban a hablar sobre el tema de la seguridad y el fiscal general del Estado. Ahora yo me pregunto, ¿le va a convocar también a las organizaciones campesinas, sindicales, barriales, estudiantiles? Ella no forma parte del país, Camilo. Pero además con este presupuesto, o sea, puede hablar, pero puede hablar con el Papa también. Pero, pero no estamos hablando de la seguridad en el norte nomás. Sí, no estamos hablando del EPP, estamos hablando de los narcos. Yo no sabía esto. Estamos hablando de la comisaría de tu barrio, Mina. Bueno, atención que tenemos que ir a una mega, ultra, archi brevísima pausa. Enseguida volvemos. Perversas vírgenes rubias se masturban para usted, mientras sus gordas madrastras les preparan. Guazú Residencial, calle 14, Acaraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado, con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. ¿Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo? Cámbialo hoy mismo totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo del país y empezá a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Haz el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo el centro sos vos. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que lo mejor para tus fiestas, Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción. Ahí están los teléfonos 021 22 53 51, 021 20 40 31, en la web www.confiterialmolino.com.pi. Bueno, y las mejores sillas las encontrarás en Mecal Muebles, son las que usamos en el programa. Bueno, se nos reba el tiempo y no quiero, digamos, dejarlos ir sin plantearle una pregunta así, si en un minuto me pueden contestar. ¿Cuál es el proyecto de cada una de las organizaciones de ustedes, que obviamente representan a diferentes organizaciones, para el 2018? Y sobre todo, bueno, en esta situación, etcétera, la izquierda va a seguir, la izquierda y los sectores progresistas, digamos, va a seguir dividida como está. Hay posibilidades de hacer, como lo hicieron, un gran frente y después hacer alianza con otros sectores, ¿verdad? O van a ir aliados con sectores de derecha, o no sé cómo llamarle, tradicionales, para no decirle de derecha, cada uno por su lado.
¿Por qué me mira a mí? Yo tengo Porque que vos estás empezar- por ahí, vamos a empezar No, así. pero lo que pasa es que yo me quedo, nomás una noticia me envían ahora. Dice, terroristas generan más miedo que narcos. ¿Dice quién? ¿Dice quién? Felipo. Lo que yo digo también, Mina, está todo bien, el gobierno es el responsable y están articulando la campaña y sus voceros son ministros. Ahora bien, aquellos que son dueños del Paraguay y que se hacen llamar eufemísticamente sectores productivos, que son los dueños de este país, dicen este tipo de cosas. Y son Pero lo que- claro, si este gobierno es el gobierno de ellos, de los dueños del país, y al decir esto, la orden que le están dando al fiscal, le ordenan, investiguen la... ¿Cómo va a decir esto Felipo, terrorista da más miedo que los narcos? ¿Y cómo sabe él que los narcos no son terroristas y que los terroristas no son narcos? Pero bueno, ese pues es el gobierno. Ahora, ¿cómo se construye un proyecto político de aquí al 2018 que trate de plantear una alternativa de país diferente a la que Felipo y compañía presentan como el único país viable? Se trata de eso. Si con los compañeros y amigos del Frente Guasú se puede reabrir una discusión, conversar y ver la posibilidad de construir un espacio progresista, de nuestra parte, esa sería nuestra prioridad, como siempre lo fue. No, pero sin embargo, Si no se- mienten. Sí. No, yo te voy a decir claramente. Si es prioridad, discúlpame, porque no, ya te escuché decir esta voz y a otros también, ¿verdad? No, a la misma Esperanza solamente que la habría escuchado. Pero mienten. Ahora yo voy a decir, ustedes no están vinculados al bebé, pero son mentirosos. Porque ustedes No. tienen... No, si esa es prioridad de verdad, ustedes hace rato tenían... No me acuerdo quiénes estaban acá, pero ¿Vos creo que sabés era que vos. nos está conversando? ¿Cómo vos sabés Tendrían- eso, Mina? Ah, bueno, y contame entonces. Ay, Sí, pero así ¿por le qué? voy a Pero, felicitar. bueno, pero vos me estás diciendo mentiroso y ni siquiera sabes. No, Ahora bien, porque dijiste, ¿de qué vamos a intentar, porque de dijiste qué como que algo de que qué te- no se hiciste trata? todavía, ¿De qué se por trata eso. aquí? Si es que este núcleo que hoy está en el gobierno llega a consolidarse otra vez como la alternativa del Partido Colorado para la Sí. sociedad y no hay dentro del Partido Colorado un recambio, una renovación Sí. más democrática, yo creo que la tarea principal va a ser enfrentarle en un amplio Amplia frente a este espacio político. Claro, porque como decía yo en la radio, ya va a ser como si fuera como antes, que todo, derecha, izquierda, centro, centrito, centrazo, etcétera, en un solo frente contra la dictadura, Así ¿verdad? Va a llegar un momento que efectivamente uno puede llegar a ser un gran frente, ¿verdad? Para que no se imponga la violencia, el narcotráfico, el autoritarismo. Porque hablando de autoritarismo, vamos a pasar rapidito esta grabación que hacía hoy, esta entrevista que hacía con Enrique Vargas Peña y Carlos Gómez, ¿verdad? Que están con este inconveniente dentro de los medios justamente del presidente de la República. A ver. A mí personalmente no me dijeron, pero a Carlos le dijeron que acá no podemos llamarle a Decide Más, podemos llamarle a Enrique Baqueta y a Eduardo Peta. Bueno, en la lista de vetados estaba Enrique Baqueta, que es el enemigo number one del cartismo. Después le sigue Eduardo Peta, que le escupió varias veces en el asado ya y que están re molestos, principalmente después del papelón que le hicieron pasar a Jiménez Gaona en el programa de Carlos Peralta. Sí. Porque el tipo no se preparó y Peta se fue repreparado y resulta que por eso le quisieron matar a Peta, ¿verdad? Exacto. Por eso iniciaron después la campaña de prestigio contra él en el diario Hoy Digital, todo por orden del equipo, ¿verdad? Y después está Desiree Masi, que Desiree Masi es la demonia en persona, o sea, imagínate vos a Satanás, y bueno. No, en eso estoy de acuerdo, le dije con Carter. Estamos todos La de acuerdo. demonia. Incluyendo la demonia. Rafa está de acuerdo. Sí, hasta Rafa dijo, sí, cierto. Bueno, no. Hablando en serio, digo, hay gente vetada para hablar, ¿verdad? Pero Mina. O sea, increíble. Porque vos en todo caso, si sos más inteligente, para que vean nomás, digo, lo cuadrado que Bestia son y peluda. autoritarios. Porque normalmente vos le decís, bueno, dejar hablar, pero por favor, cuando hable, vos enseguida le vas a llamar a 3 nuestros para que refuten lo que dijo uno de ellos. O sea, es una política inteligente y más o menos democrática, no vetarlos. ¿Entendés? Pero o yo te sea, iba- increíble. Pero yo te iba a decir una O cosa. sea, te digo que está jodida la Pero situación. esta es la lógica de este gobierno. O sea, este gobierno es una mezcla de código de frontera con chip electronista. O sea, básicamente. O sea, yo te digo, o sea, siempre la política fue dura en Paraguay. Pero después de nunca la así. caída de la dictadura. Ahora, yo te iba a decir de esa cuestión de a cuántos candidatos le hicieron desistir de la disidencia acusándoles, amenazándoles con la Contraloría, pues, y en la interna liberal. ¿Algún intendente acaso estuvo en la lista que no era la lista oficialista en ese momento? No se animaban, se iban dando la vuelta. Yo me acuerdo que gente que estuvo en un acto de la disidencia al día siguiente estaba
O sea, esa articulación de Contralor. Y lo último, ahora me reí tanto porque hicieron un cierre de ruta estos que traen autos de Chile. Y al día siguiente le cae tributación. O sea, esto que hacen, y hacen, con los empresarios también. Me dijeron que, dicen que en La Nación, yo no leí, pero me enviaron una información. Cuidado porque dicen, en La Nación dicen que le van a caer a los medios de prensa con el Ministerio de Justicia y Trabajo y con el IPS, ¿verdad? O sea, a los medios de prensa que obviamente no son pro gobierno, digamos, ¿verdad? A lo que voy nomás es que toda esta cuestión que ellos, es una cuestión articulada. O sea, puede ser que lo planteen de manera medio desordenada y de manera medio burda. Yo creo que pero es una cuestión articulada de persecución. Está bastante bien articulado. Esta vez fue bien articulada, salió el ministro. Más lo de y la un mismo discurso, ¿eh? Sí. O sea que, bueno, hay controles en los ministerios, se controla lo feo, no solamente de los periodistas, de la gente que está trabajando en la función pública, descontrataciones, contraloría, fiscalía, o sea, tengamos cuidado en síntesis, porque yo decía en la radio días pasados, o sea, ningún dictador empieza, a partir de ahora yo soy un dictador, o sea, algunos sí en realidad, pero digo, normalmente los procesos, ¿verdad?, son así, ¿verdad?, de copamiento de las instituciones, luego de persecuciones a ciertos sectores, luego de prohibiciones y veto para que la gente hable, luego se clausuran medios, luego porque tienen problemas con el ministerio, con Hacienda, etcétera. O sea, digo, cuidado, gente, realmente tenemos que tener cuidado, porque muchos de ustedes no saben, porque obviamente son personas más jóvenes, lo que significa vivir bajo una dictadura. Y las dictaduras empiezan así, en síntesis. Muchísimas gracias. Lastimosamente me sacan del aire, no por dictadura, pero se me acabó el tiempo. Yo soy la dictadora acá que siempre me paso el tiempo. Bueno, ahora sí, chao, muy buena noche. Dale día libre a la experiencia. Lunes de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados.